Y hola, ¿qué tal, parceros? Espero la estén pasando súper bien. En el día de hoy les vengo a enseñar a cómo rutear cualquier dispositivo móvil Xiaomi. Sí, incluyendo versiones de Android Go, versiones de MIUI y versiones de HyperOx. Funciona para cualquier Poco, para cualquier Redmi, para cualquier versión de Xiaomi Note, hasta incluso el último, el Xiaomi 14 Pro o el que venga en adelante, va a poder funcionar. Eso sí, los pasos van a ser exactamente los mismos. Como pueden ver ustedes, yo tengo un teléfono un poquito más antiguo, un Xiaomi Mi A2, pero como les digo, los pasos son exactamente los mismos. Lo único que vamos a hacer es cambiar un archivo que a lo que vayamos siguiendo el tutorial ustedes van a verlo, y de verdad que va a ser muy fácil y sencillo y cualquiera lo va a poder hacer desde su casa. Así que ahora sí, comenzamos. Bien, parceros, primer requisito es tener más del 50% de batería. Esto es para que no se nos apague el teléfono en ningún momento. El segundo requisito, muy pero que muy importante, tener el bootloader desbloqueado. Para aquellos que no han hecho este proceso, aquí abajo en la descripción de este video o en la pantalla van a ver un enlace para que vayan y vean ese tutorial de cómo desbloquear el bootloader. Realmente dura más o menos unos 8 o 9 minutitos el proceso, así que no es muy largo. Eso sí, lo hice para este dispositivo con Android One, pero sí, no para todos. Así que si no les funciona el desbloqueo bootloader, ahí sí pido disculpas. No me ha llegado un Xiaomi recientemente. Ya saben ustedes que estos Xiaomi pues son prestados por suscriptores, familiares, etc., ¿no? Para hacer root o saltado de cuenta de Google. Entonces no puedo traer un celular relativamente moderno para desbloquear el bootloader, pero con ese ya no podemos apañar. Y tercero, guardar toda la información que tengamos en nuestro teléfono, porque posiblemente se pueda formatear. En este caso, este dispositivo no se formateó, solo se formateó cuando desbloqueé el bootloader, pero en el proceso del root no se formateó para nada. Así que, muchachos, vamos a empezar. Primero y antes que nada nos vamos a ir a nuestros ajustes, vamos a conectarnos a una red Wi-Fi, muchachos, y lo que vamos a hacer nosotros es verificar si tenemos alguna actualización en el sistema. En este caso, en mi caso dice que tengo Android 10, esto funciona para Android 12, 11, 13, 14, funciona incluso este método de ruteado. Nos vamos a ir ahora a acerca de mi teléfono y nos vamos a ir a número de compilación aquí, en este caso los que tengan Android One, y le vamos a dar varias veces hasta que nos diga que ya somos desarrollador. Si ustedes tienen sistema operativo MIUI, lo mismo, se van a ir acerca del teléfono y van a seleccionar donde dice versión de MIUI, le van a dar varias veces hasta que diga que ya son desarrolladores. Y también si tienen HyperOx, igual acerca del teléfono y versión de sistema operativo, le dan varias veces hasta que le digan que ya son desarrolladores. Yo igualmente en pantalla les pondré unos ejemplos de unos videos que pues realmente no son míos. Yo pondré los canales acá de créditos por ese video. Y luego nos vamos a ir a opciones de desarrollador. Para esto nos vamos a ir para atrás y en este caso, en mi caso, me aparece donde dice sistema, opciones avanzadas y aquí opciones para programadores. Si ustedes no la consiguen en el menú para nada, se van a un buscador que tengan en el menú y van a poner opciones de programador. Ahí está, opciones para programadores. Vamos a tener que habilitar la casilla OM. Aquí por lo menos me aparece a mí en gris, pero ya lo tengo activado, está hacia este lado. Tú dices activado, tú dices hacia el otro lado. Y vamos a activar lo que va a ser la depuración USB. ¿Listo? Sale que aceptar. Y ahora, muchachos, el siguiente paso que tenemos que hacer, agarrar una información que vamos a tener en nuestros teléfonos. En este caso, aquí en ajustes, acerca del teléfono, normalmente vamos a tener el número de compilación o sistema operativo. Vamos a tener como tal esta referencia. Esta referencia completa hace pues como el código del sistema operativo, la versión al cual nosotros a tener que descargar. Muy importante con esta etapa que lo vamos a necesitar. Ahí lo van a conseguir. Yo igualmente en pantalla les estaré mostrando dónde pueden conseguir en versión de MIUI y de HyperOx también estos códigos de compilación. Entonces, muchachos, el siguiente paso es aquí en la computadora. Vamos a descargar un par de archivos. Van a ser bastantes archivos. Yo normalmente les estaré dejándoles el enlace en la descripción. Si no, aquí mismo les enseñaré cómo van a descargar uno por uno. Entonces, muchachos, ya les voy a enseñar a cómo descargar pues todos estos archivos y les estaré explicando para qué es cada uno. No se preocupen que no es un proceso largo, solo son como drivers que son los encargados de comunicar su celular con la computadora. No es nada del otro mundo, ¿no? Vamos a abrir un navegador, el de su preferencia. Vamos a poner el navegador Neifredomar, tal así, sin el .com. Y estando aquí dentro, de hecho, mira que aparece el de desbloquear bootloader del Xiaomi que les estaba recomendando. Vamos a entrar al primero que nos aparece acá. Y ya estando dentro de lo que viene a ser el sitio web, nos vamos a posicionar o en este buscador o en este buscador de la parte de arriba. Y vamos a poner root Xiaomi. Y aquí, como pueden ver, nos aparece root para cualquier Xiaomi, Redmi, Poco, MIUI, HyperOx, Android One y Fromar. ¿Listo? No sé
pues no se orienten mucho con esta imagen porque puede que varíe y cambie. Oriéntense con este título. Entonces vamos a darle un clic y aquí adentro nosotros vamos a ver el sitio web. Aquí hay como un mini tutorial. Aquí están los códigos que vamos a usar como tal, ¿vale? Que esto lo vamos a usar ahorita aquí en Fastboot. Y aquí tenemos la descarga. Vamos a descargar el ADB Setup, que estos son drivers. Igual el driver manual, el Qualcomm driver, el de la plataforma Tools, ¿vale? Lo vamos a utilizar. Este es opcional. Este es el Mi Flash. Este es para no descargar todos estos drivers, pero pues a mí no me funciona. Yo ahorita les voy a comprobar. Y aquí vamos a conseguir lo que viene a ser el firmware para nuestro teléfono para poder hacerle root. Aquí tengo que anexar lo que también es el Magix APK, pero ahorita les enseñaré a descargarlo desde el teléfono. También este blog no está todo terminado. Aquí tengo que poner también los drivers MTK de MediaTek, que también lo vamos a tener que instalar. Vamos a ir entrando a uno por uno, ¿vale? Les voy a enseñar más o menos cómo se descargan. Entramos al primero, vamos a por lo menos darle aquí en ADB. Aquí va a empezar lo que viene a ser la descarga y aquí tan solo le vamos a dar en descargar. Así de fácil y sencillo vamos a hacer con cada uno de esos. Una vez descargado, muchachos, ya ahorita les enseño cómo escoger el firmware y eso. Vamos a instalar el primero, que va a ser el ADB, y se nos va a abrir esta pestañita. No se preocupen, no es virus ni nada. Vamos a darle la tecla Y y le vamos a dar Enter. Otra vez Y, Enter. Vamos a esperar a que este proceso termine. Le vamos a dar que Yes y Enter. Vamos a darle que en siguiente. Y aquí le va a hacer usted un proceso. Como ya lo tengo instalado, pues me va a salir que ya está. Aquí está, Google Inc. Le vamos a finalizar y podemos cerrar esto. Ya podemos pasarlo para acá, que no lo vamos a necesitar. Vamos a usar también el del Qualcomm. En este caso vamos a abrirlo. Vamos a darle acá. Podemos extraer la carpeta jalándola para un lado, como ustedes prefieran. Aquí ya tenemos los de Qualcomm. Vamos a darle en Qualcomm. Le damos que sí y va a empezar el proceso. Aquí dice que está preparando para la removida, porque pues ya tenía instalado drivers de Qualcomm. Se están instalando, se van a instalar los últimos para que su celular se pueda conectar a la computadora y no tener ningún problema de reconocimiento. Puede que esto tarde un poquito dependiendo de su computadora. Como les decía, aquí voy adelantando un proceso. El Mi Flash, el que había dejado opcional, como les dije. Dentro de esta carpeta, aquí van a tener ustedes lo que va a ser el Mi Flash, ¿vale? Está Mi Flash. Cuando ustedes lo abren, cuando uno lo abre, aparece esto de instalar. Cuando yo le doy, me sale error, ¿vale? Si no, pues omitiríamos todos estos procesos que estamos haciendo, ¿vale? Ya aquí le vamos a dar que en siguiente, Next. Le vamos a dar que Next. Aceptamos, Next. E instalamos. Listo, muchachos, el proceso ya terminó. Le vamos a finalizar. Ya no necesitamos tampoco, los de Qualcomm. Para un lado los vamos a dejar. Y vamos a instalar el último, que va a ser los de MediaTek. E igual, como nosotros pues tengamos preferencia, yo en este caso lo voy a extraer, lo voy a pasar por un lado. Aquí lo tenemos, MediaTek. Lo abrimos, le vamos a dar aquí en MediaTek Setup. Se nos abre esta pestaña, le vamos a dar que en instalar. Vamos a darle que sí. Aquí se va a empezar a hacer esto, no se preocupen, aquí va a instalar todos los drivers existentes para MediaTek. Esto pues puede tardar un poquito, este proceso puede tardar un poquito, así que pues no se preocupen, ¿no? Solo nos queda tener paciencia. Vale, muchachos, aquí el proceso ya terminó. Aquí lo único que vamos a hacer es aceptar y reiniciar nuestra computadora. Vale, muchachos, si su computadora no se reinicia automáticamente, le vamos a dar acá y le vamos a dar nosotros donde dice reiniciar. Vale, muchachos, una vez el equipo haya reiniciado, ya pasamos esto para un lado, esto para acá, y vamos a hacer el último, que sería este driver, que es el manual. Vamos a extraer la carpeta. Yo, como la tengo por aquí, le doy que sí, la abro. Y si ustedes se fijan, aquí driver tenemos esto, pero no hay un ejecutador, no hay donde le podemos dar clic. Muy sencillo, muchachos, vamos a oprimir la tecla Windows más X, o sea, las dos al mismo tiempo, Windows y X, y se nos abre esto. Vamos a abrir administrador de dispositivos, y si no son capaces ustedes de abrir Windows y X, vamos a escribir acá administrador de dispositivos. Así, administrador de dispositivos, y se nos abre, como pueden ver, la misma ventana. Vamos ahora nosotros a darle aquí en el engranaje agregar controlador. Vamos a darle que examinar y vamos nosotros a irnos donde tengamos el controlador, en este caso escritorio, y se llama así ADB Driver. Aquí está ADB Driver, lo voy a aceptar, lo voy a dar en siguiente, y aquí, como pueden ver ustedes, ya se agregó e instaló. ¿Listo? Vamos a darle que cerrar y ya con eso tendríamos prácticamente nuestra computadora más que reforzada para los drivers, o sea, para que nos reconozca nuestro teléfono. La siguiente va a ser extraer lo que viene a ser la plataforma para rutear el equipo, que sería esta. Vamos a dejar aquí la tenemos estrella, que es esta carpetita, pero esta todavía no la vamos a usar nosotros. Ahora, muchachos, vamos nosotros a descargar el firmware oficial de nuestro teléfono. ¿Se acuerdan que yo les dije cuando estaban en acerca del teléfono que se fijaran muy bien en ese código? En este caso en el HyperOx está también, y en los MIUI. Vale, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos otra vez al enlace de mi sitio web.
Y estando aquí en la página de Inframar, vamos a darle aquí donde dice firmware, Xiaomi firmware. Damos un clic y aquí nos va a enviar a este sitio web. Este sitio web no les va a dejar funcionar si no desactivamos lo que viene a ser el AdBlock, el bloqueador de anuncios. No va a funcionar, ¿listo? Entonces, nos vamos a ir para esta parte de acá y justamente aquí vamos a seleccionar el que dice ROM. No le vamos a poner firmware, le vamos a poner ROM. Y vamos a darle que archivos. Y nosotros lo que vamos a hacer, muchachos, es escribir la referencia a nuestro teléfono. En este caso, si tenemos, en mi caso es un Mi A2. Aquí como pueden ver está el Mi A2 Lite, el Mi A2 Plus, el Mi A2, el Poco C5. Pero el mío como tal es el Mi A2, ¿vale? No tiene ninguna otra referencia más. Voy a darle un clic acá y le vamos a dar aquí en Download. Aquí nos van a aparecer un montón. ¿Listo? Entonces vamos a seguir explicando. Si ustedes tienen, supongamos, un Xiaomi, un 14, el último que salió, el 14, yo qué sé, el 14 Ultra, ¿sí? Vamos a darle un clic, las mismas opciones, Room y Archivo, y le vamos a dar en Download. Si les aparece esta ventana es porque el teléfono en este caso es muy reciente y aún no hay un sistema operativo. Pero por lo menos si elegimos otro, por lo menos un Xiaomi 11T, lo mismo, le damos aquí en Room, aquí nos aparece, ¿listo? Vamos a volver para atrás, voy a dar una explicación con un Poco. Supongamos que tengamos un Poco, yo que sé, un Poco F1, un Poco, a ver, ¿cuál hay? Un F5, hay F5, vale, supongamos la versión Note 12 Turbo Poco F5, la seleccionamos y tenemos un Redmi, en este caso un Redmi cualquiera, el que nosotros tengamos un C9, le damos un clic y lo mismo, vamos a entrar a esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? En este caso yo voy a volver con el mío, que es un ejemplo, un Mi A2, aquí lo tenemos. Nosotros vamos a fijar que vamos a tener la versión en este caso de MIUI o de Android One, que sea exactamente la misma que nos aparecía en nuestros ajustes. En este caso en pantalla les estaré mostrando que es exactamente la misma referencia. También tenemos la opción de Recovery y Fastboot. A nosotros nos va a servir la versión de Fastboot. También muy importante saber si tenemos la versión global y la versión de el Android, ¿vale? Ahora les voy a poner yo otro ejemplo con otro teléfono. Supongamos el que habíamos seleccionado, el Poco F5 era así, supongamos Poco F5, le damos un clic y nosotros vamos a ver que vamos a tener la versión de MIUI, esta escrita. Vamos a tener las versiones Turbo China, vamos a tener la F5 global. Si nosotros nos fijamos en nuestro acerca del teléfono, en nuestros ajustes, nos va a aparecer si tenemos versión global, si tenemos versión china, también si es estable, también la versión del Android, etc, ¿no? Yo igualmente les mostraré imágenes en pantalla porque no cuento con estos teléfonos. Entre comillas, puede que el que yo les esté mostrando en pantalla no sea el mismo equipo, pero es un ejemplo. Esto tiene que coincidir exactamente, estos mismos números tienen que coincidir. Como pueden ver, cambian los números de las letras, pero deben coincidir con nuestro equipo. Ya teniendo esto más que claro, porque si no tenemos esto claro, pues no nos va a funcionar el tutorial. Si ustedes no consiguieron el sistema operativo de ustedes en su última versión, también pueden usar este sitio, que yo igualmente se los dejaré aquí anexado, que va a ser el de... se llama así, mirrorfreeze.net. Yo igualmente se los dejaré allá. También se tienen que desactivar lo que viene a ser el AdBlock y aquí van a conseguir todos los teléfonos. Yo no utilicé esta porque mi teléfono es un poco antiguo, por lo tanto no salía mi versión, ¿no? En este caso podemos entrar a cualquiera o buscar el que nosotros tengamos acá. Y lo mismo, entramos a uno y aquí nos va a aparecer la versión del MIUI, cuándo fue, qué versión tiene, etc. Y la vamos a poder descargar. Le damos en Download. Eso sí, debe coincidir con el teléfono y vamos a utilizar el servidor de Firmin y ahí ya comenzará la descarga. En este caso, muchachos, yo les descargué 3 sistemas operativos para que más o menos sepan qué es lo que vamos a hacer. Normalmente cuando descargamos el sistema operativo, cuando le damos en Download, supongamos acá, vamos a agarrar esta versión global estable, vamos a agarrar la que dice Fastboot, aquí está, Download, vamos a entrar y vamos a fijarnos que aquí no diga Recovery sino Fastboot, en este caso sería esta, y nosotros vamos a poder descargar en cualquiera de estos. Listo, le vamos a dar un clic acá y si no nos sirve vamos a seleccionar el otro hasta que se nos efectúe la descarga en la parte de aquí arriba. Como pueden ver, pesa 7 GB. Esto se demora un montón, muchachos, así que yo voy a pausar esto de momento para hacer el proceso mucho más rápido. Como les venía diciendo, yo ya tengo un par de firmwares descargados. Yo en este caso aquí ya tengo descargado el de mi teléfono, el que tengo ahorita mismo, el del Mi A2. Y por aquí en pantalla les voy a mostrar otros más que tenemos
que descargues, en este caso estos tres. Normalmente les va a aparecer así en un WinRAR. Yo recomiendo descargar la aplicación de WinRAR. Si no la tienen, es como este iconito que ven acá. A ustedes normalmente les va a aparecer como si fuese un archivo así blanco. Ustedes le van a dar clic derecho, vamos a darle abrir como y le vamos a dar en WinRAR, o le vamos a elegir otra aplicación y aquí elegimos WinRAR y siempre, listo, para que siempre se abra pues con el WinRAR. Entonces chicos, este es el de Mi Mia 2. Normalmente va a estar hacia adentro, dentro de esto. Vamos a abrirlo y va a empezar a hacer este proceso, ¿vale? Se va a demorar un poquito, bueno, como le abrí varias veces, normalmente a veces se demora un poquito en abrir pues por el peso, ¿okay? Se están abriendo muchos porque le di varias veces clic. Vamos a esperar un poquito hasta que este proceso termine. Vale muchachos, una vez terminado el proceso nos va a quedar esta carpeta. Tenemos la opción de pasar la carpeta hacia afuera, como me gusta hacerlo así, extraerlo hacia acá. E igual va a ser otro proceso. O entrar a esta carpeta, entrar a imagen y vamos a buscar la que diga, supongamos esta que dice boot.imagen. Listo, esa es la que vamos a necesitar. En todos esto, igual en este de Aurora, vamos a darle un clic para abrir y este también. Si ustedes se fijan en este, el que yo tengo para mi Mia 2, que lo descomprimí, en imágenes también vamos a contar con lo que viene a ser, por aquí tiene que estar. Aquí lo tengo, boot.imagen, justamente ahí. Voy a ir abriendo los otros dos. Y boot.imagen, este es el archivo que vamos a necesitar nosotros. Listo, en cada una de estas. Voy a abrir estos para que ustedes vean que el proceso exactamente es el mismo. Puede que algunos de los teléfonos varíe, pero como les dije, yo estas descargas las hice con la página primera que les mostré, la de los firmware de Xiaomi. Así que si lo descargan en otro lado, pues puede variar. Lo único importante es que necesitamos buscar el archivo que diga boot.imagen. En este caso lo que hacemos es extraerlo todo, dejar la carpeta y escribimos aquí arriba boot.imagen. Listo, y no lo tiene que conseguir dentro de la carpeta. También es otra opción para poderlo buscar más rápido. Si no, nos vamos acá, ponemos boot también, así como escribiendo en el teclado, aquí lo tenemos. Vamos nosotros a darle copiar, y lo que vamos a hacer nosotros muchachos con este archivo que tenemos acá es pasarlo a nuestro teléfono. Entonces muchachos, en nuestro teléfono vamos nosotros a conectarlo. Normalmente sin reiniciarlo, ni apagarlo, ni prenderlo. Vamos a bajar la barra de notificaciones y vamos a cerciorarnos de que no esté cargando, ¿vale? En este caso que esté transfiriendo archivos, justamente así. Ya con esto podemos dejar el teléfono por aquí. Ya conectado el equipo, vamos nosotros a abrir otro explorador de archivos. Vamos a irnos a Mi Mia 2. Podemos poner en la carpeta de download y le vamos a dar nosotros en pegar. Esto no se demora mucho, no pesa nada, lo único que necesitamos. Ahora, para ir adelantando el otro proceso, como pueden ver, las otras dos carpetas exactamente lo mismo. Vamos a conseguir el boot.imagen en todos. ¿Listo? Mucho cuidado, boot.imagen, más no este. Y aquí hay otro que diga boot.imagen. Ya con esto, muchachos, el siguiente paso que tenemos que hacer es irnos a nuestro teléfono para continuar con el proceso de root. Bien, muchachos, ya pasando el archivo, vuelvo y les repito, es muy importante coincida todo lo que les había enseñado mucho antes, el número de compilación, la versión de Android y eso, porque si no, pues el teléfono posiblemente se quede en el logo de reinicio. ¿Listo? Así que ojito con eso, les aviso, si no consiguen nada parecido, no coincide nada, les recomiendo no seguir con el tutorial, muchachos. Me disculpan ante eso, pero pues así son las cosas. Vamos a continuar, vamos a entrar aquí al Google Chrome. Vamos a irnos al navegador y vamos a poner Naifredomar, tal y como se llama este canal, así, Naifredomar. Vamos a entrar a él. Ya estando dentro, vamos a irnos a la lupita. Y si no, aquí a la parte de abajo, aquí, en este también, nos va a servir. En este vamos a poner Magix, como lo estoy escribiendo, Magix. Le damos en buscar aquí. Vale, aquí ya estamos. Vamos a buscar aquí el Magix. Y vamos a buscar el que dice Magix APK. ¿Listo? Si no lo conseguimos, no nos aparece acá. En este caso yo ya tengo que actualizarlo a la versión 27. Vamos a ir a los tres puntitos de la parte de arriba. Y le vamos a dar donde dice aplicaciones y games. Vamos nosotros a seleccionar pues el sistema operativo que tenemos. En este caso es Android. Desaparece todo esto, pues cerramos así. Le vamos a dar aquí aplicaciones y apps games. Y aquí en el apartado de aplicaciones, muchachos, vamos nosotros a conseguir lo que va a ser el magix.apk. Listo, esto le vamos a dar permitir para recibir notificaciones. Vamos a darle que open. Y aquí tenemos lo que viene a ser el Magix. Vamos a irnos hacia la parte de abajo, a lo último, que es donde están las descargas normalmente. Esto lo podemos cerrar. Aquí igual. Seguimos bajando. Y normalmente aquí en el apartado de downloads, aquí lo vamos a tener, el Giga APK. En este caso traten de siempre descargar la última. En este caso la última en la página es la 26. Yo les estaré subiendo la 27. Y aquí vamos a darle que en descargar.
Vamos a darle un clic acá. Vamos a darle aceptar. Vamos a irnos ahora a esperar a que sea ahí correcta. Le vamos a dar a abrir. Vamos a darle configuración. Vamos a darle hacia atrás. Vamos a dar donde dice instalar. Una vez instalado, le vamos a dar aquí en abrir, muchachos. Dice que requiere una instalación adicional. Voy a darle que cancelar de momento. Ahora, muchachos, lo que vamos a hacer nosotros es darle donde dice aquí instalar. Darle que permitir. Vamos a darle que seleccionar y parchar archivo. Se nos van a abrir los archivos. Vamos a darle aquí donde dice recientes. Vamos a ir donde dice descargas. Y aquí nos tiene que aparecer el boot, ¿vale? Porque pusimos la carpeta, pusimos el boot en la carpeta downline. Si a ustedes no les aparece, 3 puntitos, mostrar almacenamiento. Vamos a dar aquí donde dice MIA2. Vamos a buscarla donde la dejamos. Puede ser que acá, en cualquier carpeta. Yo en este caso la puse en download. Y vamos a darle aquí en boot.imagen. Listo, vamos a darle que comenzamos. Y aquí va a comenzar el parchado del boot.imagen. Vale, muchachos, aquí ya terminó el parchado. El siguiente paso es irnos a la computadora. Vamos a conectar nuestro teléfono. Sí, justamente así. Vamos a mirar de que se esté mandando conexión. En este caso, transferencia de archivos. Y en nuestra computadora, muchachos, nos tiene que aparecer el teléfono. Si no, ya saben, nuevo explorador de archivo. Y buscamos el MIA2 en la parte de acá, este equipo MIA2. Aquí lo tenemos. En la carpeta download nos va a quedar un nuevo archivo que se llama Magispatch. Vamos a pasarlo para acá, a nuestro escritorio, copiamos como ustedes prefieran. Yo aquí lo tengo. Y el siguiente paso que vamos a hacer, voy a dejar todo esto aquí a un lado. Vamos ahora sí a usar la carpeta de la plataforma, la primera que habíamos descomprimido. Si no, aquí la tenemos, la descargan de la página, la descomprimen, la pasan para un lado, como quieran. Ya teniéndola acá, la vamos a abrir. Aquí sin oprimir, sin seleccionar nada, ¿vale? Así, sin seleccionar nada. Aquí como está, oprimimos en nuestro teclado la tecla de Shift, ¿vale? Que es la que está debajo de la de mayúscula. Shift y clic derecho, ¿vale? Aquí. Sin tocar nada, ¿no? Shift y clic derecho. Para que se nos abra esto acá. Le vamos a dar acá donde dice abrir PowerShell. Lo abrimos. Aquí está. Y vamos a escribir el PowerShell CMD. Si a ustedes no les aparece aquí PowerShell, vamos a usar el terminal o símbolo de sistema, que es exactamente lo mismo, si ustedes se fijan. Pero en este caso, en este no tenemos que escribir CMD, porque aquí lo único que hacemos es este comando como para transformarlo en esto. ¿Listo? Ya teniendo esto en cuenta, nos vamos a ir a mi sitio web, el que teníamos abierto. Aquí y aquí vamos a tener los comandos. Vamos a darle en esto. O le vamos a dar acá en copiar código. Yo recomiendo seleccionarlo y copiar. ¿Listo? Vamos a irnos nosotros aquí y con control B pegamos. Ahora en nuestro teléfono, muchachos, vamos nosotros a apagarlo y pues encenderlo en modo fastboot. Para esto tenemos las opciones de apagar el teléfono completamente, quitar la carga y oprimir volumen hacia abajo y la tecla de power. La otra es tenerlo aquí cargado. Vamos a darle la tecla de power, reiniciar y mantenemos volumen hacia abajo. Lo mantenemos presionado hasta que nos meta al modo fastboot. Una vez estando en modo fastboot, lo único que vamos a hacer es nosotros aquí en la computadora darle enter. Ahí, y como pueden ver ustedes, nos aparece el dispositivo, lo está detectando. Si a ustedes les aparece error o les aparece que no tienen conexión, van a escribir 2 veces fastboot, fastboot y le van a dar enter. Y si no, fastboot y enter y tienen que volver a probar. Si no les reconoce alguno de estos pasos de lo de los drivers, no les está funcionando. Les recomiendo cambiar el cable, les recomiendo cambiar la posición de cable en la computadora, no ponerlo en los puertos de adelante, sino en la parte de atrás si es una computadora de mesa. O si es un portátil, si ustedes se fijan a los laterales, tiene varias USB. Van probando cuáles va a funcionar mejor. Ya teniendo esto casi preparado, lo que vamos a hacer es volver al sitio web y vamos nosotros a copiar este que dice aquí, Fastboot Flash Boot. Vamos a copiarlo, no copiamos esta parte porque no nos va a servir. Le damos un clic acá y ahora el Magis, el que habíamos pasado el parchado, el archivo, lo vamos a arrastrar hacia acá. ¿Listo? Aquí lo tenemos, le damos nosotros ahora Enter. Si dice que no nos sirve o cosas así, vamos nosotros a tener que eliminar esto. ¿Vale? Así, eliminamos. Vamos nosotros a darle espacio y vamos a arrastrar nuevamente y le vamos a dar Enter. Y aquí como pueden ver, ahora sí nos funcionó. Esto no puede estar pegado. Aquí como pueden ver, ya estuvo todo ok. Y ahora vamos a utilizar el último comando que va a hacer Fastboot Reboot. Aquí lo tenemos. Copiamos y lo pegamos con Control B. Y le damos nosotros en Enter. Aquí nuestro celular se va a reiniciar como pudieron comprobar ustedes. Aquí se está reiniciando.
Esto va a pasar igualito en todos los teléfonos, son los mismos pasos, exactamente los mismos pasos. Y ya lo único que nos queda es esperar hasta que el equipo encienda. Vale, aquí como pueden ver, el equipo no se reinició. Si a ustedes en el proceso de reinicio los manda como recovery y les dice que hubo un fallo, que algo salió mal y que factory reset, o sea que formateen el equipo, lo formatean y luego le dan en Reboot System, o si él se reinicia solo, pues no pasa nada en lo absoluto. Si el teléfono se les formatea y les inicia, van a tener que volver a descargar el Magix, ¿vale? En este caso en mi teléfono ya encendió, descargamos el Magix. Yo ya tengo el Magix acá porque no se formateó. Magix, ¿vale? Aquí ya estamos y ya está dentro. Vamos a dar donde dice instalar. Vamos a darle instalar directa recomendada. Le vamos a dar que comenzamos. Y aquí va a empezar a instalar el Magix ahora sí. O sea, como a rutear el equipo. Y listo, muchachos. Tan solo le vamos a dar donde dice aquí reiniciar. Y el teléfono se va a reiniciar normalmente. Vale, muchachos, aquí el teléfono ya inició. Vamos a irnos nuevamente a Magix. Vamos a abrirlo. Y prácticamente con esto ya el equipo estaría ruteado, sino que vamos a ver qué nos dice. Si a ustedes normalmente les aparece aquí que desea instalar como algo adicional, le vamos a dar que aceptar y el teléfono se va a reiniciar. ¿Listo? Ahora, aquí como pueden ver, sale actualizar. Podemos actualizarlo sin ningún problema, nada en lo absoluto. Eso sí, siempre y cuando no formatimos el teléfono. Ya nos aparece habilitada el apartado del Super Sub, el registro y los módulos. Pero yo les voy a comprobar ahorita que tenemos root, ¿no? Aquí podemos nosotros incluso activar el SIGIN, ocultar pues la aplicación de Magix para los bancos, etc., ¿no? Ahora vamos a irnos nosotros aquí al navegador, vamos a comprobar que tenemos root. Para esto nos vamos a ir nuevamente a Neifredomar, ¿sí? Neifredomar, como se escribe. Vamos a irnos nosotros aquí al primero de todos. Vamos a irnos nosotros a aplicaciones Android. Aquí visitar, visit now, visitar ahora. Vamos nosotros a elegir en este caso el sistema operativo Android. Ok, vamos a darle aquí Android Apps y Games. Y si les aparece esta ventanita así como azul, pues es normal. Ya depende de la velocidad de su teléfono y el computador. Y del internet, disculpen. Y aquí vamos nosotros a buscar la aplicación de Root Checker para comprobarles a ustedes de que está funcionando. Aquí está Root Checker. Igualmente los enlaces se los estaré dejando en la descripción, pero pues les enseño a descargarlo desde mi sitio web, ¿no? E igual la descarga la van a conseguir en la parte de abajo, aquí donde dice Download. Vamos a dar aquí en Root Checker y lo vamos a dar aquí en Download. Listo, cerramos el traductor para que nos habilite el de descargar. Damos este y aquí aceptamos. Vamos a darle donde dice abrir. Vamos a instalarlo. Y con esto vamos nosotros a comprobar si tenemos root o no. Igualmente ustedes lo pueden comprobar de la manera que ustedes quieran. A ver, aquí acepto. Start. Y aquí le vamos a dar verificar root. Y aquí como pueden ver ustedes ya me está accediendo a los permisos root. Voy a darle que permitir. Y aquí como pueden ver ustedes ya está el dispositivo completamente rooteado. Vale, muchachos. Me disculpo de antemano si el tutorial fue un poquito largo, pero yo trato de explicarlo todo a paso para que cualquier edad, lo que sea, pueda rootear sus dispositivos. Esto funciona, como les digo, en las últimas versiones Android 14, porque directamente lo que hacemos es agarrar el boot de arranque del inicio y modificarlo para tener root. Este root no se les borra si reinician el celular, si descargan cosas, ok, ¿vale? Pero si formatean el teléfono, si le hacen hard reset desde recovery o de ajustes, sí se les va obviamente a quitar el root. Entonces, muchachos, eso ha sido todo por hoy. Si te ha gustado, si te ha encantado, si te funcionó, no olvides regalarme su poderoso like. Comentar aquí abajo en la caja de comentarios en qué dispositivo móvil te funcionó. También seguirme en mi Instagram, que estarán viendo por aquí en pantalla, por aquí arriba el enlace o en la descripción. También tenemos un grupito de WhatsApp por si quieren hacer alguna preguntita, totalmente gratis. Les recuerdo que si ustedes quieren que les ayude a rootear un teléfono o a saltar la cuenta de Google, se hagan miembros del canal con un aporte monetario. Pueden entrar a los servicios de manera remota que yo hago. Así que les enseño, supongamos que quieren rootear ese teléfono y no saben cómo hacerlo. Pues se unen al canal, el enlace aquí abajo, unirse al canal o miembros del canal y adquirir una membresía para adquirir ese servicio. También muchísimas gracias a todos esos nuevos seguidores que han llegado al canal. También a los nuevos top donadores del canal, pero que mil gracias. Les recuerdo que pueden aportar con $1, con un menos de $1, dándole en el corazoncito donde dice gracias en el video. Y también por aquí en pantalla unos videos recomendadísimos que sé que les va a gustar y encantar. Así que como con todos mis videos, no me gusta demorarlos y hasta la próxima. Chao, chao.